18 de noviembre de 1978, en medio de la siembra de Guayana, más de 900 personas murieron. Motivo: no fue una masacre por una guerra, ni un desastre natural. Fue algo mucho más profundo que eso. Fue una sed ciega ante un pastor que les prometió el mundo y únicamente les dio una muerte lenta y dolorosa. Bienvenidos a lo que es el suicidio colectivo más grande en toda la historia moderna. Esto que es Jim Jones y el Templo del Pueblo. ¿Quién es Jim Jones? James Warren Jones nació el 13 de mayo de 1931 en Crate, Indiana. Hijo de un veterano de la Primera Guerra Mundial, alcohólico y de una madre trabajadora y dominante. Su infancia estuvo marcada por la soledad y la obsesión religiosa. Desde pequeño, sus vecinos lo recuerdan como un niño extraño. Jugaba a predicar funerales con animales muertos y leía la Biblia compulsivamente. En la adolescencia no tuvo un cambio tan radical que digamos, siguió manteniendo esas actitudes. Fue influenciado también por pastores pentecostales y por el movimiento de los sanadores de fe. También mostró una fuerte fascinación por el comunismo, lo que más tarde combinaría con el cristianismo para formar una doctrina híbrida. Se casó con Marceline Balden, enfermera en 1949, y ella fue una figura clave en sus primeros años ministeriales. En 1955, Jones fundó su primera iglesia, la Community United Church, en Indianápolis, que pronto sería conocida como el Templo del Pueblo. En la década de 1950, Indiana era un estado profundamente racista y segregado. Jim Jones fue uno de los primeros líderes religiosos blancos en integrar iglesias, hospitales, restaurantes y refugios. A través del Templo del Pueblo ofrecía ayuda social, comedores, orientación laboral y viviendas para personas sin hogar o con problemas de adicción. Su iglesia se volvió una referencia para la comunidad afroamericana y los marginados sociales. Sin embargo, ya en esta época había señales de manipulación psicológica y control. Sus sermones eran teatrales, hacía supuestas sanaciones milagrosas. Más tarde se descubriría que muchas eran actuadas. Jim Jones tenía una capacidad del habla muy notable. Sus discursos te envolvían totalmente. Tú lo escuchabas y te encariñabas con esa persona. Sabía qué decirte, sabía cómo decírtelo. Y era una persona manipuladora que sabía exactamente cómo llegar a las personas. En 1961, adoptó a varios niños de diferentes razas, a los que llamaba su familia del arco iris. Para demostrar su compromiso con la integración, Jim Jones, por todas sus actitudes, su guerra contra el racismo, era muy bien querido en esta comunidad, en la comunidad afroamericana, ya que en esos años los activistas no eran tan populares como ahora. No había muchos activistas, y Jim Jones fue de los primeros activistas blancos en mostrar su apoyo y una dedicación para combatir el racismo, lo cual generó la confianza de esta comunidad y ganó demasiados seguidores con ellos. Cuando sintió que las autoridades comenzaban a observarlo, dijo tener una visión de un holocausto nuclear y que solo sobrevivirían quienes vivieran en ciertas zonas. Para 1965 decidió mudarse a California, donde pensaba que podría construir algo que él llamaba Reino de Dios en la Tierra. Jones trasladó el Templo del Pueblo primero a Redwood Valley, al norte del estado, y luego expandió su presencia en San Francisco y Los Ángeles. En California, su iglesia creció más de 5,000 miembros, reunía a las masas con un discurso progresista, luchaba contra la desigualdad, el racismo, apoyaba causas de izquierda y mantenía una imagen pública intachable. Se relacionó con figuras políticas como Harry Milk y George Moscone. Incluso fue designado como comisionado de viviendas en San Francisco en 1976. Pero lo que la gente no sabía es que dentro del Templo del Pueblo no era lo que ellos imaginaban. Los miembros entregaban todos sus bienes a la iglesia, se les animaba a espiar a otros miembros, se aplicaba castigos físicos y humillaciones públicas a quienes desobedecían, y Jim Jones era el padre absoluto. Muchos le llamaban Papa o Padre Divino. A mediados de los años 70, empezaron a circular testimonios de abusos físicos, sexuales y psicológicos. La empresa comenzó a investigar estos actos, cosa que a Jones no le gustó demasiado.
y con un miedo de que fuera encarcelado y fuera desmentido lo que tenía como la iglesia del pueblo, tomó una decisión. Ya que la prensa lo estaba persiguiendo, Jones decidió huir de Estados Unidos y llevar a sus seguidores con él. En 1974 había firmado un acuerdo con el gobierno de Guyana, un país de habla inglesa en Sudamérica, para arrendar más de 1000 acres de selva en el noreste. Con esto, Jones logró crear una comunidad agrícola socialista autosuficiente, que denominó como Jonestown. Para 1977, tras un artículo en el New West Magazine que lo acusaba de abusos, Jones se trasladó con casi 1000 personas al asentamiento, incluyendo mujeres, niños y ancianos. La vida en Jonestown no era el paraíso prometido. Jones los llevó con manipulación. Tristemente, lo que ellos esperaban nunca llegó. Ellos esperaban una vida digna, una vida donde ellos realmente pudieran estar bien. Pero lo que encontraron fue algo totalmente diferente. Dormían hacinados en chozas. La comida era arroz y lentejas 2 veces al día. El trabajo era obligatorio desde el amanecer, prácticamente 12 horas. Nadie podía irse sin permiso. La correspondencia era revisada. Los castigos incluían encierros en fosas, golpizas y administración forzada de medicamentos. Jones transmitía sus discursos por altavoces, incluso en la madrugada. Su salud mental empeoraba. Hablaba de enemigos imaginarios, CIA, torturas, traiciones, y la idea del suicidio colectivo empezó a rondar de una manera constante su cabeza. Para esto, Jones no estaba bien. Tenía un miedo irracional porque alguien descubriera todo lo que pasaba en Jonestown. Empezó a controlar todo. No había comunicación para los habitantes de Jonestown, y Jones dominaba con puño de hierro. Como no tenían comunicaciones los miembros de Jonestown con el exterior, sus familiares en Estados Unidos se empezaron a preocupar, debido a que no sabían nada de las personas que estaban en Jonestown. Con esto, con las familias empezando a exigir respuestas, el congresista Lon Ryan, de California, decidió viajar con un grupo de periodistas y familiares a investigar qué ocurría en Jonestown. Llegaron el 17 de noviembre de 1978. Al principio, Jones los recibió amablemente, pero al poco tiempo, algunos miembros le pasaron notas a Ryan, pidiendo ayuda para escapar, y con esto la tensión creció. El 18 de noviembre, Ryan y más de una docena de desertores se dirigían al aeródromo de Port Kaituma. Mientras abordaban las avionetas, hombres armados del templo del pueblo los atacaron. Murieron 5 personas, entre ellas el congresista y 3 periodistas de NBC. Tras el ataque, Jim Jones supo que el final había llegado. Con un miedo a una represalia por parte del gobierno estadounidense y que los invadieran, Jones reunió a toda la comunidad en el pabellón central y puso a sonar una grabación, la que se conoce como la infame Death Tape. So my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly, because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen, and there's no way we can survive. En ella se escucha cómo convence a sus seguidores de cometer lo que llama un acto suicidio revolucionario. Prepararon cubetas con una mezcla de Favorite, sabor uva, cianuro, tranquilizantes y sedantes. Con esto, Jones estaba listo para dar el paso junto a su gente y empezar el suicidio. Antes de este suicidio, ya habían hecho simulacros, bebiendo jugo en lugar de la sustancia que les arrebataría la vida. La gente lo seguía ciegamente. Nunca dudaron de eso. But to me, death is not a fearful thing. It's living that's treacherous. Cuando empezó el suicidio, los primeros a quienes le dieron de tomar esa mezcla fue a los niños. Niños pequeños, incluidos bebés. Fueron forzados por sus padres a beber eso. They have to move, and the people that are standing there
in the aisle, go stay in the radio room yard, but everybody get behind the table and back this way, okay? There's nothing to worry about. Everybody keep calm and try and keep your children calm. And the older children can help love the little children and reassure them. Aren't crying from pain. It's just a little bitter tasting, but they're not crying out of any pain. Se escuchan llantos desgarradores de bebés que prácticamente se les está deshaciendo el estómago, de niños que no saben qué está pasando y por qué están sufriendo tanto, con el mismísimo Jones pidiéndole a los padres que tranquilizaran a sus hijos. ¿Y cómo tranquilizas a alguien, a un niño pequeño que está muriendo? ¿Cómo tranquilizas a un bebé que está siendo asesinado? Después de los niños, los que siguieron fueron los adultos. Muchos de ellos empezaron a dudar en el momento. Empezaron a dudar de que Jones tuviera razón. Ya no querían tomar esa bebida. Sabían que si lo hacían, iban a morir, como sus hijos. Como Jones tenía previsto que muchos de ellos empezarían a dudar, a todos los que dudaban, los obligaron a punta de pistola o inyectándoles directamente la sustancia que los mataría. En menos de 45 minutos, 918 personas murieron, incluidos 304 niños. Jim Jones fue hallado con un tiro en la cabeza. Aún no se sabe si fue un suicidio o fue asesinado por uno de sus guardaespaldas. Tras esta noticia, cuando se enteraron del suicidio colectivo en Jonestown, el mundo quedó en shock. Las imágenes de cientos de cuerpos apilados, muchos abrazados entre sí, estremecieron al mundo. Jonestown se convirtió en un sinónimo de fantasismo religioso y control mental. El FBI incautó más de 50.000 horas de cintas, cartas y documentos que revelan el nivel de manipulación de Jim Jones. Sobrevivieron pocas personas. Algunos escaparon por la selva. Otros estaban fuera del campamento ese día. Hoy en día, Jonestown es un ejemplo trágico de lo que ocurre cuando un líder carismático cruza la línea del poder absoluto. Nos recuerda el peligro de no cuestionar, de seguir ciegamente, de silenciar nuestras dudas por miedo. Con esto, únicamente nos damos cuenta de que en todos lados vamos a encontrar profetas. Profetas que te prometen el mundo. Profetas que te dicen que si lo sigues, tendrás ese paraíso que viene escrito en la Biblia. Personas que dicen que tienen visión y que hablan con Dios. Y tienen un carisma que es imposible de no seguir. Por eso, no hay que tener fe ciega ante nadie. Hay que cuestionar las cosas y nunca seguir ciegamente. Con esto yo me despido. Espero te haya gustado el video y nos vemos en el siguiente.